almuerzo virtual de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, después de 5 meses de aislamiento preventivo social y obligatorio que, si ustedes lo recuerdan, comenzó el 19 de marzo y no sabemos cuándo va a terminar. Espero que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias y personas allegadas que trabajan con ustedes. Las disposiciones del ASPO nos han impedido, lamentablemente, reunirnos presencialmente, pero hemos logrado dar continuidad a nuestros almuerzos virtuales mediante estas reuniones prácticamente cada 15 días. Y hoy tengo varias novedades para compartir con ustedes, pero me interesa sobremanera poner de relevancia una, que es la de la doctora Frida Armas, quien el 13 de agosto informó ante la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados sobre la ley de demarcación de la plataforma continental aprobada el 5 de agosto del 2020 y que confieso que yo ignoraba que se había aprobado. Esto está en YouTube y quizás después le pediremos a la doctora Armas que nos informe sobre ella. Y a su vez, el 18 de agosto, también la doctora Armas dio una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano hacia un tratado de protección de la diversidad marina en aguas jurisdiccionales. Es decir, en esto seguimos avanzando a pesar de la pandemia. Y sin más, quisiera introducir a ustedes a alguien que es un caro miembro de esta asociación, que es el doctor Pablo Manini. Pablo es doctor y postdoctor en Derecho y tiene estudios de posgrado realizados en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Holanda y en España, y espero no olvidarme de algún otro país. Es autor y director de 24 libros y más de 200 artículos, y lo que es muy importante es que es subdirector de la carrera de especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Y en el año 2017 fue declarado personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Pablo, sin más, les queremos escuchar sobre un tema muy importante en este proceso que estamos viviendo, que son los decretos de contenido legislativo en el derecho constitucional comparado. Pablo, gracias y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a exponer. Es un gusto y un compromiso hacerlo ante tan calificado público. La idea es analizar cómo funcionan los decretos de necesidad y urgencia en derecho constitucional comparado, especializándonos o focalizándonos en las constituciones anteriores a 1994, que fue el año donde se hizo la reforma constitucional, ¿verdad? No sé si ya están viendo la pantalla que comparto. Estamos viendo. Bien, Sí, bien. Pablo, tenés que poner slideshow. Voy a poner ahí. En la parte de abajo. Ahí está. Perfecto. Bueno, el análisis lo vamos a limitar, por razones de tiempo, obviamente, a las normas constitucionales. Porque si de cada país tendríamos que analizar también el funcionamiento jurisprudencial o el desarrollo legislativo del tema, tendríamos que dar un curso de unas cuantas horas, ¿verdad? Entonces, me quiero centrar en el tratamiento en el texto de las constituciones de este tema, para luego, al final, sacar algunas conclusiones. Entonces, vamos a empezar. La primera constitución que se conoce que trató el tema fue la Constitución del Estado prusiano de 1850. A ver, si me permiten un minuto, yo tengo que arreglar la pantalla de modo tal de poder ver la filmina. Ahí está. Al mismo tiempo que hablo, porque si no las caras de ustedes me lo tapaban. La Constitución del Estado prusiano
de 1850 fue la primera, decíamos, en prever los decretos de necesidad y urgencia. Su artículo 63 decía que cuando así lo exija la seguridad pública o lo crítico de las circunstancias, podrán expedirse decretos que tendrán fuerza de ley si no se oponen a la Constitución y que deberán ser presentados a las cámaras en la reunión siguiente, si a la sazón no se hallasen reunidas. ¿Qué es lo que extraemos de esta norma? La causal de excepción, como está definida, que es la siguiente: cuando así lo exija la seguridad pública o lo crítico de las circunstancias. Un límite material que le ponen a la competencia del Poder Ejecutivo, que es que no se oponga a la Constitución, y un rudimentario mecanismo de control posterior. Digo rudimentario porque lo único que dice es que deberán ser presentados en las cámaras, pero no dice nada más. Vamos a ver después que otras constituciones sí aclaran algunos plazos o algunas competencias de las cámaras cuando revisan este tipo de leyes. Digamos así, fue el puntapié inicial. Fíjense que es una constitución anterior a la constitución histórica nuestra de 1853-60 y ya preveía el tema. La siguiente fue la constitución austríaca de 1920, esa constitución prácticamente redactada por Hans Kelsen, que fue la que introdujo el control concentrado de constitucionalidad, y tenía una pormenorizada regulación de los decretos de necesidad y urgencia. Primero hay una regla general, parecido al 99, inciso 3 de nuestra Constitución. El conjunto de la actividad administrativa estatal solo se podrá ejercitar en virtud de lo establecido en leyes. Esta es la regla general. Así como nuestro 99, inciso 3 dice que le queda prohibido al presidente dictar decretos legislativos. Luego viene la excepción. En el inciso 3 de la misma norma dice cuando es necesaria la requiera una resolución del Consejo Nacional para evitar un daño público e irreparable para la colectividad, en un momento en que no esté reunido el Consejo Federal, no se pueda reunir a tiempo o se encuentre impedido por fuerza mayor en su funcionamiento, recién ahí podrá el presidente federal, a propuesta del gobierno, es decir, el gabinete, bajo la responsabilidad suya y la del gabinete, acordar dichas medidas mediante decretos transitorios de modificación de las leyes. Los decretos en cuestión requerirán el refrendo del gobierno federal. Todo decreto dictado al amparo del párrafo anterior deberá ser presentado inmediatamente por el gobierno federal al Consejo Nacional, el cual deberá ser convocado por el presidente en caso de que en ese momento no esté celebrando sesión. Entonces, una regla general, una excepción a esa regla general, que es la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar daños públicos e irreparables, condiciones temporales, que no esté reunido el Consejo Federal o que no se pueda reunir a tiempo. Esto de que no se pueda reunir a tiempo es bastante parecido a lo que dice nuestra Constitución, es cuando dice que no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, bastante parecido, o que se haya impedido por fuerza mayor. Bueno, esas son las condiciones temporales. Y después viene una intervención del presidente junto con el gabinete. Algo que también tiene cierta similitud con el 99, inciso 3 de nuestra Constitución, cuando dice que deben ser adoptados en acuerdo general de ministros. Única parte de la Constitución y única norma para la cual se requiere acuerdo general de ministros. Que no se cumple, esto después si quieren lo vemos. Continuemos. Dentro de las el primer párrafo, no importa, ya lo dije antes, dentro de las 4 semanas siguientes a la propuesta, le llaman propuesta al decreto de necesidad y urgencia, ¿verdad? Dice, deberá el Consejo Nacional aprobar en sustitución del decreto una ley federal correlativa, es decir, prohijarlo en el marco de una ley, o bien expresar mediante resolución la solicitud de que el gobierno deje inmediatamente sin efecto
ese decreto. Es decir, o aprueba o rechaza. Si aprueba, lo condensa en una ley, y si lo rechaza, le pide que lo deje sin efecto. En el párrafo 5 del mismo artículo, contiene cuáles son las materias prohibidas. Acá también hay alguna similitud con la Constitución Nacional, remota, pero la hay, porque dice la norma: los decretos especificados no podrán suponer alteración de disposiciones constitucionales, ni un gravamen financiero permanente para la Federación, ni una carga financiera para los estados federados, o partidos o municipios, así como tampoco obligaciones financieras para los ciudadanos, es decir, no puede crear impuestos, ni una enajenación del patrimonio del Estado, ni medidas en materias indicadas en tal artículo de la Constitución, ni finalmente providencias que tengan por objeto modificaciones en el derecho de asociación o la protección de los arrendatarios. Es decir, nuestra Constitución, como todos saben, tiene 4 materias prohibidas: materia penal, materia tributaria, materia electoral y partidos políticos. En esta Constitución austríaca de 1920 son muchas más las materias prohibidas, tal como surge de la lista de este artículo. Pero, evidentemente, algo de este molde tomó nuestro constituyente del 94. ¿Cuáles son las similitudes? Ya un poco las fui diciendo. Comienza con la regla general, luego delinea la excepción a esa regla, que es la adopción de medidas inmediatas, establece las materias prohibidas, modificar normas constitucionales, gravámenes, enajenación del patrimonio, derecho del trabajo, que es el que está mencionado en el artículo 10, que antes no nombré, y modificaciones en el derecho de asociación o protección de los arrendatarios. También regula requisitos de forma. Esta es otra similitud con la Argentina que ya señalé. El gobierno federal deberá formular la propuesta en esto del gabinete que decíamos, y el trámite. El trámite es bastante detallado, el trámite de seguimiento posterior por parte del Parlamento. Debe ser presentado inmediatamente al Consejo Nacional, el cual deberá ser convocado si no estuviera reunido. Se debe reunir dentro de los 8 días y lo debe tratar dentro de las siguientes 4 semanas. Nuestra Constitución, lamentablemente, dice que el Congreso lo tratará inmediatamente después de que la bicameral emitió el dictamen, pero no dice cuánto es ese inmediatamente. Y en la actualidad se están controlando. Tengo, por ejemplo, acá el acta de la última sesión de la Comisión Bicameral Permanente. Aprobaron un decreto del año 2018, o sea, hasta de un gobierno anterior. Aquí es 8 días para reunirse y 4 semanas para tratar el decreto. Una aclaración para los puristas de los sistemas constitucionales. Pese a estas similitudes, no se nos escapa la diferencia de que en Austria rige un sistema parlamentarista y en la Argentina uno presidencialista. Pero no se trata aquí de analizar la inserción de los DNU en un sistema o en el otro, esto es lo que digo, sino solamente de mostrar semejanzas entre las normas de los distintos sistemas, ¿verdad? La siguiente constitución que lo reguló al tema es una constitución inspirada, por no decir copiada, en la austríaca, que es la constitución checoslovaca que entró en vigor en 1920. La constitución checoslovaca dice, a diferencia de otras, que la competencia para dictar normas de urgencia no recae en el Poder Ejecutivo, en el presidente, sino en un comité parlamentario. Es decir, cuando entra en receso el Parlamento, se mantiene un comité que replica de alguna manera las mayorías y minorías del Congreso en general. Ese comité parlamentario, compuesto por 16 diputados y 8 senadores, es el que va a actuar, de acuerdo al artículo 54, en asuntos de inmediata urgencia, aun cuando en circunstancias ordinarias esos asuntos requieran la sanción de leyes. Las decisiones urgentes, que en circunstancias ordinarias solo podrían ser promulgadas mediante leyes, serán admisibles solamente a recomendación del presidente de la República. Y lo completa el inciso 12.
Esas disposiciones tienen validez provisional como leyes solo si son publicadas, firmadas por el presidente, el primer ministro y la mitad de los miembros del gobierno. Es decir, crean una especie de órgano conjunto entre esa comisión permanente del Parlamento y el gabinete del Poder Ejecutivo. Y todos la tienen que convalidar. Por eso resalté la última frase de ese inciso que dice, si el presidente no las consiente, no serán registradas ni publicadas. O sea, el presidente las propone, las adopta este comité, llamemos así, de vacaciones o de receso, y luego las tiene que consentir el presidente. Es un sistema bastante interesante, pero bueno, propio de un sistema parlamentario. ¿Cuáles son las características de este sistema? Primero, la limitación temporal. Solo se pueden dictar mientras están disueltas las cámaras. Segundo, la característica excepcional que debe cumplirse. Asuntos de inmediata urgencia. Y en el último punto, lo que resaltaba recién, son un acto complejo. Los dicta el comité a recomendación del presidente, pero también deben firmarlos los demás ministros, como mínimo la mitad de los miembros del gabinete. Un tema que me atrajo mucho realmente. Y decía la Constitución española de 1931. Sé que no es el mejor ejemplo, la Constitución española del 31 en cuanto a democracia y a división de poderes, pero bueno, el artículo 76 permitía al presidente ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o seguridad de la nación, dando inmediata cuenta a las Cortes. Como vemos, el enunciado es bastante parecido en varias constituciones, ¿no? Medidas urgentes, seguridad, integridad, inmediata cuenta al órgano legislativo. Cuando no se haya reunido el Congreso, el presidente, a propuesta y por acuerdo unánime del gobierno, y con la aprobación de los 2/3 de la Diputación Permanente, acá aparece también ese órgano permanente del Congreso para la época de receso, podrá estatuir por decreto sobre las materias reservadas a la competencia del Parlamento, de las Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión o cuando lo demande la defensa de la República. Estos decretos solo tendrán carácter provisional. La vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia. Este último párrafo es una norma bien sana y bien interesante. Los decretos tienen carácter provisional. Solo rigen hasta el día que el Congreso se expide. No la tenemos en la Constitución argentina. Bueno, análisis. Las materias están limitadas, solo pueden referirse a defensa de la integridad, seguridad de la nación, casos excepcionales que requieran urgente decisión o defensa de la República. Hay una reiteración de conceptos en ambas normas. El requisito sustancial es que no se haya reunido el Congreso. El requisito de forma es la propuesta y el acuerdo unánime del gobierno, o sea, del gabinete, y 2/3 de la Diputación Permanente. Y el plazo de caducidad ya lo vimos, rigen solo hasta que el Congreso se expida sobre ello. Siguiente, la Constitución de la posguerra de Italia, del año 1947. Vamos a ver que tiene grandes similitudes también con la Argentina. No podrá el gobierno, sin delegación de las cámaras, dictar decretos que tengan fuerza de ley ordinaria. Regla general. Ahora viene la excepción. Cuando en casos extraordinarios de necesidad y urgencia el gobierno adopte bajo su responsabilidad las medidas con fuerza de ley, las debe presentar ese mismo día, en nuestro país son 10 días, para la convalidación a las cámaras, las cuales, incluso hallándose disueltas, serán convocadas a tal efecto y se reunirán dentro de los 5 días. Acá se le manda una bicameral permanente que tiene que tratarlos dentro de los 10 días. Los decretos perderán todo efecto desde el principio, es decir, es retroactiva la pérdida de efecto de estos decretos, si no fueren convertidos en ley en el plazo de 60 días de su publicación.
Si bien es un plazo bastante holgado el de 60 días, por lo menos hay un plazo. Repito, en el caso argentino dice la palabra inmediatamente. No sabemos qué es inmediatamente. No se cumple lo de inmediatamente. Las cámaras podrán, sin embargo, regular mediante ley las relaciones jurídicas surgidas en virtud de los decretos que no hayan resultado convertidos. Acá hay otra similitud con la norma argentina, que habla de la validez de los actos cumplidos durante la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia y de los decretos delegados. Como vemos, es bastante lo que hemos tomado de la Constitución italiana. ¿Cuáles son esas coincidencias que hemos tomado de la italiana? La regla general, en el caso de Italia, dice no podrá sin delegación dictar decretos con fuerza de ley. La excepción, aquí ya aparecen las mismas palabras que en la Constitución argentina, necesidad y urgencia. El plazo para enviar el mismo día. El plazo para el tratamiento, 5 días. La competencia al Parlamento para anularla también es una coincidencia con la Argentina. De allí lo toma la Constitución española de 1978, la Constitución actualmente vigente, que se sanciona con posterioridad a la caída de Franco. En España le llaman decretos leyes y están definidos como que son posibles en caso de extraordinaria y urgente necesidad. El gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales. Es una lástima que no hayamos tomado esto de la palabra provisional, que ya vemos 3 constituciones en las cuales se utiliza, que no podrán afectar el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos, el régimen de las comunidades autónomas, ni el derecho electoral. Seguimos viendo coincidencias con el caso argentino, ¿verdad? Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, convocado a tal efecto si no estuviera reunido, dentro de los 30 días. El Congreso se debe pronunciar expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Esto del pronunciamiento expreso del Congreso es muy interesante y lamentablemente no lo tenemos. Y cuando después se reguló el seguimiento de nuestros decretos de necesidad y urgencia a través de la ley, de la pésima ley 26.122, quedó consagrado exactamente al revés. El silencio de las cámaras convalida. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Vamos a las similitudes, y ya las adelanté. La pauta de excepcionalidad son los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Las materias prohibidas, al igual que en la nuestra, hay materias prohibidas, que son las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades fundamentales, régimen de comunidades autónomas y derecho electoral. El derecho electoral también está en nuestra Constitución. El plazo para enviar es inmediatamente, y la diferencia, decíamos, es el plazo para que el tratamiento los trate en forma expresa de 30 días. La competencia para derogarlos por parte del Parlamento es imprescindible, así que también está contemplada. Hay constituciones de Latinoamérica que también contemplan esta competencia del Poder Ejecutivo. La de Guatemala del año 1985, una constitución muy completa, bastante avanzada en muchas materias. Tiene una norma muy escueta sobre este tema, pero que no es nada inocua, a pesar de ser escueta. El 183 dice que el presidente puede dictar las disposiciones que sean necesarias en casos de emergencia grave o calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. Habla de que la emergencia sea grave, habla de la calamidad pública y obliga a dar cuenta en forma inmediata. Con pocas palabras, trazó un régimen aceptable, como mínimo aceptable. La Constitución del Brasil del año 88
La Constitución de Brasil es una constitución, creo que es la más larga del mundo, es la más reglamentarista del mundo, tiene alrededor de 500 artículos, muchos de ellos tienen decenas de incisos, regula hasta la tenencia de tierras agrarias, hasta cuestiones de derecho de familia, y obviamente regula, en ese marco, era de esperar que regule también los decretos de necesidad y urgencia. En caso de relevancia y urgencia, el presidente podrá adoptar medidas provisionales, nuevamente la palabrita provisional, que tanta falta nos haría, con fuerza de ley, debiendo someterlas de inmediato al Congreso Nacional, el cual, estando en vacaciones, será convocado extraordinariamente en el plazo de 5 días. Las medidas provisionales perderán eficacia desde su adopción si no fueran convertidas en ley en el plazo de 30 días. Interesante. Debiendo el Congreso regular las relaciones derivadas de ellas. También hay una preocupación por las relaciones que pudieran surgir en el periodo de vigencia de estas normas provisorias, ¿no? Hay una clara influencia de la Constitución italiana, como se puede ver. ¿Cuáles son las características y coincidencias con la Argentina? El carácter excepcional de las medidas, el plazo para enviarla al Congreso, que es de inmediato, el plazo para que el Congreso la trate, acá por lo menos está fijado, es de 1 mes, y la competencia del Congreso para anular este tipo de ley. La Constitución de Colombia, me parece que por el tiempo la vamos a saltear, simplemente les voy a contar, no quiero ocupar más de la cuenta, simplemente les voy a contar que en Colombia están previstos los decretos de necesidad y urgencia, pero solo para los casos de estado de excepción, que sería como el estado de sitio argentino, ¿verdad? No están permitidos fuera del marco de un estado de sitio. Solo en esa situación están regulados los decretos legislativos que puedan suspender leyes incompatibles con el estado de guerra. Voy a saltearla para no perder tiempo con una constitución que tiene muy poca coincidencia con la. También tiene límites materiales, tiene una forma de reglamentación. Vamos a la de Perú. La Constitución de Perú, sancionada en el 93, después de la caída de Fujimori, perdón, es la Constitución de Fujimori, él modificó la Constitución del 79, contiene en el artículo 118 la posibilidad del presidente de dictar medidas extraordinarias mediante decreto con fuerza de ley, y acá viene lo interesante, solamente en materia económica y financiera. La Constitución peruana del 93, pese a haber sido hecha por un gobierno que había clausurado el Congreso y un gobierno bastante autoritario, solo permite los DNU en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso obviamente puede modificar o derogar esos decretos de urgencia. Resalto el tema de la limitación a la materia económica y financiera, que es la materia en la que más se han aplicado en nuestro país los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, este rápido y breve recorrido que hemos hecho por las constituciones, he descartado las constituciones de Asia y África, me he concentrado en las constituciones de Europa y de América, y estas son prácticamente las únicas que contemplan el tema de los DNU. Entonces, basado en este breve repaso, ¿qué es lo que quería transmitirles un poco como conclusión y también para el debate y para el diálogo posterior, ¿no? Son pocas las constituciones que lo contemplan. Fíjense ustedes que de toda Europa y América hemos podido seleccionar menos de una decena, y a pesar de eso yo incluí varias que ya están derogadas, como la de Prusia o como la española del 31. Y así todos siguen siendo pocas. Conclusiones. Primera, el menú de opciones en el derecho comparado es muy amplio, hay muchas variantes, no puede establecerse a partir de su análisis reglas comunes a todas las constituciones que lo requieren. Segundo, la mayoría de las constituciones, como les decía, no los regulan, pero existen. Incluso en los Estados Unidos, donde no hay ninguna norma que los permita, tal como ocurría en Argentina hasta el año
1994, los presidentes han hecho uso de los decretos de necesidad y urgencia, pero siempre relacionados con sus facultades bélicas. La mayor parte de las veces que los presidentes usaron DNU y las pocas ocasiones en que esos DNU llegaron a la Corte Suprema, que si mal no recuerdo fueron 2 fallos, por ahí los tengo, después si a alguien les interesa se los paso, no fueron convalidados bajo el rótulo de decretos de necesidad y urgencia, sino simplemente de facultades bélicas o facultades de emergencia en el marco de un conflicto bélico del presidente de la nación. Tercera conclusión o apreciación: la mayoría de las constituciones que los contemplan pertenecen a sistemas parlamentarios y no a sistemas presidencialistas, la gran mayoría. Otra coincidencia, cuarta observación, es que todas las constituciones que los permiten prevén su remisión inmediata al poder legislativo para su control posterior. Como vemos, la Constitución de la Nación Argentina, en el artículo 99, inciso 3, se nutre de varias de esas normas. En definitiva, ¿qué es lo que concluyo de este estudio comparado, repito, limitado al texto de las constituciones, y para hacerlo más completo faltaría un estudio de la jurisprudencia? A nivel normativo, a nivel de lo que el constituyente del 94 incluyó en el texto de la Constitución, no hay mucha diferencia entre las constituciones de otros países y la nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente se cargan las tintas o se le echa la culpa de todo lo que nos pasa o de todos los males que tenemos en la Argentina al texto de la Constitución del año 94. Y lo que yo quise resaltar, o la conclusión a la que llego después de este breve estudio comparatista, es que la norma en sí, la letra de la norma del 99, inciso 3, no es tan mala y no es tan distinta de lo que tienen regulado otras constituciones. ¿Podríamos mejorarlo al artículo 99, inciso 3? Sin duda. Podríamos agregarle que el decreto es provisorio y que pierde vigencia automáticamente si en un mes el Congreso no lo da. Podría decir que es a plazo, es decir, además de los 10 días que tiene el jefe de gabinete para mandarlo a la bicameral, y además de los 10 días que tiene la bicameral para dictaminar, podríamos haberle puesto un plazo a las cámaras para que lo traten. La Constitución dice inmediatamente, la ley 26.122 de alguna manera desdibujó ese inmediato. En el silencio del Congreso, la norma cae. Eso se puede poner perfectamente en la ley 26.122, pero no está. En definitiva, no es tanto un defecto de redacción, a mi modesto entender, del 99, inciso 3, sino que es una muy mala reglamentación por la ley 26.122 y, por supuesto, un exceso en el uso. En mi opinión, es una herramienta más de las que brinda la Constitución. Y puede ser utilizado bien o puede ser utilizado mal. Puede ser utilizado con self-restraint, como dicen los americanos, es decir, con autorrestricción de parte de los ejecutivos, o puede ser utilizado para que el ejecutivo se transforme prácticamente en un dictador o en un monarca. No es tanto la norma, sino también el uso de la norma el que debemos comprobar. Hasta aquí llego, esta es mi exposición, por supuesto quedo abierto a comentarios, y tengo algunos datos, si quieren, de estos últimos meses de la bicameral. Si alguno después interesa, lo vamos a charlar. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Un aplauso, aunque sea virtual, para tu fundada y documentada exposición. La verdad que has hecho un trabajo de recolección fantástico y quedamos entonces abiertos a las preguntas que le quieren hacer
al doctor Manili. Graciela, el doctor Folky, el doctor Sapsay, el doctor Reutemann, yo también me anoto y no sé si alguien más. Muy bien. Y acá está la doctora Laura Monti, que creo que fue la primera que se anotó. Así que empezamos por la doctora Monti, el doctor Sapsay, y seguimos por la lista de oradores. Doctora Monti. Está muda. ¿Está muda? Alias Alberto. Ahí está. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por su exposición, excelente. Quería preguntarle, aunque quizás se le puedan aplicar las mismas reglas que a todos los DNUs, ¿cuál es su opinión sobre un fenómeno de los últimos años que es los DNUs para modificar, y bueno, podría admitirse hasta derogar leyes? Interesante, gracias, Laura. A ver, ¿hay alguna jurisprudencia de la Corte que dice por ahí en algún parrafito perdido, las medidas que se adopten deben ser aquellas estrictamente necesarias para paliar la crisis que motiva el dictado del decreto? Lo dice la Corte en Consumidores Argentinos del 2010, si mal no recuerdo. Yo tengo una visión absolutamente restrictiva de las facultades del presidente al momento de dictar DNU. Esto de derogar una ley, de modificar una ley, me parece que no está en el ámbito del DNU, porque yo creo que el concepto que encierran las normas constitucionales que prevén lo del DNU no es el concepto de normas. Es decir, no es que el presidente dicte normas en el sentido de reglamentos generales, sino medidas. Yo creo que no está en la letra, pero en el espíritu de las normas que permiten los DNU, está permitirle al presidente adoptar medidas, pero no derogar leyes ni sancionar reglamentos generales. Ok, muchas gracias. A usted. Bueno, Pablo, se ve que has suscitado mucho interés, porque tenés un montón de personas que quieren hacerte preguntas. Es el tema, no yo. Entre ellas el doctor Folty, Reutemann, Vítolo, Sapsay y Zuleta. Adelante. ¿Okay? Entonces, el doctor Folty. Muy buena exposición, Pablo, te felicito. Y mi pregunta es más bien de tipo histórico. Las constituciones austríaca y checoslovaca que mencionaste, ¿sobrevivieron el desastre de la Segunda Guerra y en el caso de la checoslovaca la división entre la República Checa y Eslovenia? La checoslovaca no, la austríaca sigue vigente. Ah, gracias. No, por favor. El doctor Sapsay. Felicitaciones, Pablo, siempre tan versado y tan completo. Sin embargo, yo me animo a agregar un dato que me parece que es fundamental. En la Europa moderna, la primera constitución europea que incorporó los decretos de necesidad de urgencia, que los llamaba decretos leyes, fue la Constitución alemana de Weimar, que además fue la primera constitución que creó el semipresidencialismo, contrariamente a lo que se cree, no fue la francesa del 58, sino que fue la austríaca del 19, conjuntamente con la finlandesa también del 19. Pero en la austríaca aparece un artículo que va a ser, según los comentaristas de esa constitución, desde lo institucional, uno de los grandes causantes de la destrucción institucional de Austria, que precisamente los DNUs, los decretos leyes, como allí se llamaban, que el presidente, que igual era un presidente supuestamente limitado en sus derechos porque era un semipresidencialismo, va a hacer uso y abuso a una medida tal que finalmente no se sabía cuál era el origen de las normas de contenido legislativo, si era el Parlamento o si era del presidente de la Nación.
Y quería agregar otra cosa en relación a la ley 20.122, tiene algo también muy negativo, que es que es suficiente con que una sola Cámara convalide el decreto de necesidad de urgencia para que el mismo ya sea una ley. Con lo cual resulta ser más fácil la legislación por decreto de necesidad de urgencia que por leyes. Para una ley común es necesario que las dos cámaras se expresen, mientras que nuestro sistema alcanza con que una sola. Lo cual hace que el control no exista, sobre todo con un Senado que por la demarcación de nuestras provincias, creo que por muchísimo tiempo va a tener siempre mayoría del justicialismo. Quería agregar estas dos cosas porque me parece que son importantes, simplemente con el ánimo de completar. Y anunciar algún aviso. La semana pasada el Senado me invitó a hacer un comentario sobre la reforma de la justicia, cosa que hice. Creo que si bien tuvo mucha difusión, a lo mejor a alguien le puede interesar y les puedo mandar. Por supuesto que está en YouTube, pero me parece que tuvo algún valor esa intervención mía y por eso me permito unilateralmente manifestarlo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Agrego una perlita de la ley 26.122. La ley es de autoría de la senadora Fernández de Kirchner, en momentos en que era senadora. Pero ella había presentado durante la década del 90, cuando era opositora al gobierno menemista, otro proyecto de ley mucho mejor que este, mucho mejor, mucho más vehemente en cuanto al control, pero claro, cambiaron las circunstancias políticas, dejó de ser opositora, pasó de ser oficialista y presentó este proyecto de ley. Y el senador Terraño, como un gesto irónico, ese mismo día presentó por mesa de entrada del Congreso el proyecto que Cristina había presentado en la década del 90 para juntarlo con el otro, que obviamente no fue tratado, sino que se aprobó este, que es el de la 26.122. Gracias, Daniel. Vos. Muchas gracias, doctor Sapsay, y muchas gracias por hacernos acordar de su brillante exposición, que está en YouTube y estuvo en el canal del Congreso, y también estuvo el doctor Alfredo Vítolo en el Congreso hablando de la reforma judicial, y también está en YouTube. El doctor Reutemann sigue en la lista de que habían pedido la palabra. Horacio. Desmuteate. Pablo, excelente la presentación. Felicitaciones. De las conclusiones, me interesa lo que has precisado sobre el acuerdo de ministros, que de alguna manera es un reflejo del régimen parlamentario y que estando restringido el Congreso, como los ministros son parte del Parlamento, de alguna manera legitiman la actuación del presidente. La pregunta concreta que quiero hacer, bueno, trasladado eso a un régimen como el nuestro, que no es parlamentario, tiene sus inconvenientes, pero de todos modos, de alguna manera, la Constitución del 94 ha querido legitimar la actuación del presidente, que no lo haga solo. La pregunta que yo tengo que hacer es de carácter formal y muy puntual. En por lo menos 2 de los 40 decretos de necesidad y urgencia que se han dictado en este interín, el presidente, ¿cuántos? 60. 60. Bueno, seguro que hay más que los 2 que yo detecté, pero en 2 por lo menos el presidente anuncia el decreto, se publica el decreto y el ministro de Agricultura dice que no tenía conocimiento de ese decreto en el caso de Vicentini. Hay otro más también en que otro ministro. Entonces, la validez del decreto, del DNU, está condicionada a una formalidad muy importante, es decir, es prácticamente la ratificación legislativa que está supliéndose por el acuerdo de ministros. ¿Qué valor tiene eso? Por supuesto, la ratificación posterior a la firma equivale a mandato en nuestro sistema, pero al momento de dictarse no había la legitimación suficiente de parte del presidente, que no lo podía hacer solo. Bueno, es una simple observación que hice. Gracias, Horacio. Yo entiendo que lo que está marcando el 99, inciso 3, es una formalidad que hay que tomarla en serio y que no se toma en serio en nuestro país.
Si dice acuerdo general de ministros, no dice que lleve la firma de ministros, ni dice que lleve el refrendo de ministros, como sí dicen otras normas. Dice acuerdo general de ministros. Por lo tanto, me parece que la no existencia de acuerdo general de ministros es una causal de nulidad del decreto. Lo que se quiso hacer, obviamente, está acompañado con el resto de los institutos de la reforma, el jefe de gabinete de ministros, tratar de asemejar a esos ministros que no tienen nada de parlamentarios, tratar de que se parezcan por lo menos en la pinta, digamos así, a los ministros del sistema parlamentario, que como vos bien dijiste, son congresistas en un sistema parlamentario los ministros. Aquí no, aquí son secretarios del presidente. La respuesta sería, es causal de nulidad. Hubo un caso en la década del 90 que un decreto de necesidad y urgencia del menemismo recortaba los fondos de la educación. Y la ministra de Educación, que era la licenciada Susana de Cive, no lo quiso firmar. Entonces la mandaron en comisión afuera, delegó la cartera en otro ministro, el otro ministro firmó y salió el decreto. Y hay otro ejemplo, que fue en el año 2010 con el Fondo del Bicentenario. Ustedes recordarán que por decreto se utilizaron fondos del Banco Central para pagar deuda externa. En aquella época nos quejábamos de eso, después lo que vino fue peor, por decreto se tomaba deuda externa, ¿no? Pero bueno, cuando sale ese decreto, que era el decreto 2010 del año 2009, parece un juego de números, pero no lo es, decreto 2010 del año 2009, una jueza, la jueza Sarmiento, decreta una cautelar para paralizarlo. La presidenta, el día que abrían las sesiones ordinarias del Congreso del año 2010, deroga el decreto que tenía una cautelar y dicta uno prácticamente idéntico, y en todos los medios salió que los ministros pasaban por la Casa Rosada a firmar ese decreto. Y está publicado. Llega el ministro tal a firmar el decreto, y lo entrevistan. ¿Y usted a qué viene? Yo vengo a firmar el decreto del traspaso de los fondos, dice. Es decir, quedó plasmado que no hubo acuerdo general de ministros, que se violó el 99, inciso 3, y que ellos simplemente pasaban a firmar, como si fuera el acta del Club del Barrio, que la sesión de la comisión directiva después paso y la firmo, ¿no? Gracias, Horacio. Es el desprecio que tenemos por las normas, es la anomia que nos caracteriza. Acá hacemos una regla y la regla es violarla. Muchas gracias, Horacio. Tenemos entonces al doctor Vítolo, al doctor Zuleta, al doctor Marzorati y a la doctora Laura Monti, que quiere hacer una agregado. Bueno, gracias, Pablo. Muy completo, muy interesante. Yo quiero hacer dos apostillas y una discrepancia. Las apostillas completando temas que vos dijiste a propósito que ibas a dejar afuera, pero creo que son en este aspecto relevante. El primero, que Alberdi, en las bases, ya hace referencia a los DNU cuando critica la Constitución de Paraguay, llamándola aborrecible, con esta terminología tan casi onomatopéyica, ¿no? Del placer que tenía por esto, porque casualmente la Constitución de Paraguay el presidente de Paraguay podía dictar DNU cuando se le daba la gana, conforme a emergencias que él mismo veía. El segundo elemento es que no al divino botón la gran mayoría de los argentinos somos italianos que hablamos español, porque frente a las limitaciones italianas, lo que hacía el presidente italiano y el primer ministro era repetir los DNU antes de los 60 días para que no quedaran vinculados, hasta que la Corte Constitucional le dijo en el año 2000, no se puede repetir un DNU que no es ratificado. Claro. Estas apostillas. La discrepancia que tengo con las conclusiones que plantea Pablo, es que Pablo dice, bueno, en definitiva es un problema no de normas, sino de comportamientos. A ver, sí, coincido con esto, pero creo yo, y acá sí marco una irresponsabilidad del constituyente del 94, que no encontraron los consensos políticos y dejaron una figura abierta para permitir los disparates que tenemos hoy en día. Porque la realidad es que la Constitución marca los pactos que queremos sacar del régimen de mayorías circunstanciales. Y dejar la regulación de los efectos del DNU a una mayoría circunstancial es, en un tema de tanta trascendencia, a mí me parece
que es un tema que debería haber sido establecido con mayor precisión en el texto constitucional. No me parece que un texto... A ver, el decir que como nuestra Constitución responde a lo mismo que dicen otras, cuando las tradiciones políticas son diferentes, esto es como ir a comprar un traje según como vemos que le queda al mejor modelo, ¿no? Seguramente cuando nos queda a nosotros nos queda distinto. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo físico que ese modelo o que esa modelo. Entonces, creo que el problema acá no es tanto un problema de redacción, sino de que la redacción tiene que tener en cuenta las realidades sociológicas y políticas de una sociedad determinada, y creo que acá no lo hemos tenido, o lo hemos tenido demasiado. No, la verdad discrepo, Alfredito. Lo que yo quise marcar fue que la norma no es tan mala en relación a otras normas. Yo no creo que en esos otros países sean santos. No creo que en esos otros países todos los gobernantes sean absolutamente respetuosos de las normas. Siempre va a haber alguna transgresión. El tema es que el constituyente llegó con el consenso hasta ahí. Y se reguló en la norma constitucional hasta donde hubo consenso. El tema del poder constituyente abierto es un tema que, bueno, vos lo sabés, pasa en muchas constituciones donde no se llega a un acuerdo. Por ejemplo, en España todo el tema de las autonomías locales no hubo acuerdo y fue legislado a posteriori por las propias comunidades autónomas y por el Parlamento, porque en la Constitución del 78 no se pudo solucionar por falta de consenso. Así son los problemas que tienen con sus comunidades autónomas, ¿no? Pero si no hay consenso, no hay consenso, y se llega en la norma constitucional hasta donde se puede llegar. El análisis que yo quise formular fue decir, la norma no es tan mala. ¿Podría haber sido mejor? Sí, desde ya. Pero bueno, te agradezco, Alfredo, la observación. Gracias, Pablo. Todas las normas son perfectibles y todo depende mucho de los hombres que la aplican. Tenemos al doctor Zuleta. Pablo, felicitaciones por tu presentación, siempre tan completa. Me gustaría plantearte un tema y ver cuál es tu reacción, tu visión. Gran parte de la discusión sobre esta cuestión de los decretos de necesidad de urgencia y normas equivalentes se planteó en los años 90, donde había procesos de transición democrática todavía vivos, incluso los europeos estaban armándose, estaban articulándose. Y me parece que ponían el centro en el riesgo o en el peligro que representan los presidentes. Los excesos del presidencialismo, el estado administrativo, los abusos, la desmesura, la inseguridad de estos reyes que venían y que había que ponerles límites a las indudables presiones que planteaba el sistema la actividad de los presidentes. Pero yo creo que desde el año 2000 para acá, y que han pasado 20 años, los riesgos mayores están en los parlamentos. Los parlamentos han dejado de ser una especie de escenario de racionalidad donde impera una inteligencia deliberativa y se producen acuerdos y diálogos y encuentros y vamos a decir, funciona como una especie de control de racionalidad. Que la razón jurídica estaría en los congresos y los presidentes serían una especie de locos que están en los búnkeres tratando de avanzar. Pero yo creo que estos últimos 20 años, por lejos, la cuestión está en los congresos, por dos cosas, o tres o cuatro, o muchas más. Una de ellas es que los congresos han dejado de representar al pueblo de la nación, a ciudadanos activos, autónomos, independientes, que razonan y que dialogan. Están ocupados por partidos políticos, y cuando desaparecieron los partidos políticos, están ocupados por verdaderas facciones de los partidos, que ocupan mayorías y minorías y que no negocian nada. Todo eso van al Congreso, digamos, a confrontar. Agregado, los sistemas electorales, entre ellos los balotajes y una serie de modificaciones de estos últimos 20 años, han hecho que los congresos estén empatados. A lo más, pueden no estar empatados, mayoría y minoría, puede haber otros sectores que venden o negocian en los márgenes para ayudar que la suma final, la aritmética final, beneficie a uno u otro. Incluso cuando hay cierta evidente, casi te diría, hegemonía por unos partidos por otros, la representación política equipara, hay empates en los congresos.
Y son empates, insisto, no de partidos, sino de facciones de los partidos. Se puede ocurrir, está ocurriendo en toda Europa del Este, por ejemplo, va a ocurrir seguramente, ocurrió en Francia, Macron no pudo contar con el Senado nunca, en todas sus medidas este tiempo, o incluso en nuestro país, donde es muy difícil que el peronismo controle el Congreso. Puede ser que la oposición decida obstaculizar al gobierno, porque no tiene los 2/3, puede tener alguna materia determinada en el Senado, y en diputados ciertamente no tiene la posibilidad de controlar. Incluso podría la oposición, hoy por hoy, forzar una sesión y voltear el proyecto del Senado. Tiene ya 130 diputados. Esto ocurre en todos los países, por una razón o por otra. Entonces el problema que tenemos va a una expresión que vos deslizaste al pasar, que es la idea del self-restraint. Parecería que necesitamos un Frankfurter, un tipo que diga, ni los jueces tienen derecho a impedir que el Senado funcione, ni los senadores tienen derecho a modificar o armar el Senado o la judicatura como les da la gana, ni los diputados tienen la posibilidad de parar una medida de necesidad de urgencia, ni el presidente puede proponer lo que le da la gana. Ahora, ese proceso de self-restraint no es tan difícil, ha ocurrido en muchos países, casi siempre en la crisis. Es más fácil que un pacto de la Moncloa o cosas parecidas, sobre todo en un proceso de estas características. Me parece que la teoría y la práctica de los decretos de necesidad de urgencia debería irse más hacia el futuro que hacia el pasado. Más hacia una interpretación consecuencialista y propositiva que hacia una interpretación originalista. Porque atrás lo que encontramos son referencias experimentales. Hay que ver cómo se hicieron todas estas constituciones en este aspecto. Me acuerdo perfecto la del 94, porque todos nosotros, la mayoría de nosotros participamos de una manera u otra. Tenían mucho de experimentalismo y de copia y de hibridación. Había muy poca idea. Había una constitución que había que decir algo hacia el futuro, porque lo que se discutía en otras cosas. Yo me parece, no sé cómo ves, cómo llevar la doctrina, no solo la constitucional, sino la administrativa y la jurídica en sentido general, más hacia el futuro y hacia el cambio, que creo que es irreversible en los procesos de representación política, de participación, de toma de decisiones, más hacia el futuro que hacia atrás. Porque atrás nos vamos a encontrar con una especie de, vamos a decir, silogismo, con normas que han perdido fuerza, que fueron dictadas en otras condiciones, y nos vamos a encontrar con hechos que están siempre estereotipados o armados a efectos de producir una conclusión que ya se prevé. Nos encontramos con sofismas de un lado y otro lado. En cambio, hacia el futuro veo poco. Hay una enorme cantidad de literatura que está dedicándose a esto, sobre todo en este año. Casi todos los tratados de derecho constitucional norteamericano, los 8 o 10 más importantes, en sus ediciones últimas, es decir, la de los últimos 2 años, han incorporado capítulos centrales sobre este problema. Ahora, en todos ellos, la cenicienta, la menos estudiada, es el Congreso, que no funciona como un paradigma. No tiene por qué ser pensado el Congreso de esa manera racionalista. Tal vez tengamos un problema en el Congreso que no teníamos en el 94. Gracias, Enrique, por las apreciaciones. Coincido con todas ellas. Como todos sabemos, la inclusión de esta norma en la reforma del 94 tuvo como causa inmediata los más de 350 decretos de necesidad y urgencia que había dictado el presidente en ejercicio en ese momento, entre 1989 y 1994. Hay una estadística por ahí de la doctora Delia Ferreira Rubio, que dice que entre 1853 y 1989 se habían dictado 25 DNU. En cambio, desde Urquiza hasta Alfonsín inclusive, 25 DNU. En cambio, desde el 89 hasta el 94 eran más de 350, convalidados encima con el fallo Peralta de la Corte sobre el plan Bones. Creo que la inclusión de esta norma respondió a esa realidad y que hoy la realidad ha cambiado, como tú dices, coincido 100%. Gracias. Gracias, Pablo. Ahora el doctor Marzorati había pedido la palabra y después la doctora Laura Monti. Doctor Marzorati. No lo veo, ¿ustedes lo ven?
Sí, está, No, pero no está activó el muteado. micrófono. Está muteado. Está muteado. Sigue apagado. Doctor Marzorati, donde dice unmute. Ahí está, ahora. Ahora, Ahora sí. Sí. Bien. Ahora Yo lo tenía- escuchamos. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, me adhiero a todas. Traté de seguir cuidadosamente todas las constituciones que usted mencionó y iba tomando apuntes. La primera que me llamó la atención, y tenía que ser así por alguna razón, fue la alemana, que daba poderes absolutos, en definitiva, que si cambiaba el tejo, volvía todo al presidente o a quien ejerciera las funciones de primer ministro, y si él no lo aceptaba, no quedaba en vigor la norma por todo el tiempo. Es correcta mi apreciación, porque todas las demás le pusieron límites, plazos. Acá no había plazo primero, me fijé. Y después seguía así, indicionalmente volvía a él la última palabra. Creo que una constitución por ahí, más avance, posterior, hacía lo mismo, pero no con esas facultades y no con esas palabras. ¿Me equivoco? Y de esa Sí, pregunta sale la... interpretó bien, y yo ahora, si quieren, les mando por chat, y ustedes lo pueden bajar, les mando el PowerPoint. No tengo ningún problema en compartirlo. Muchísimas Ahora mismo- gracias en nombre de todos. Desde ya. Pablo, si se lo envías a Inés o lo envías Sí. al grupo, Inés Famá lo mandaría a todos los miembros, participantes y no participantes, por mail. Es más Como fácil. no, lo hago, pero además se puede subir acá, al chat, ahora mismo. Perfecto, perfecto. Ya lo Muchas hago. gracias. Ya lo hago. La segunda Nada. pregunta es, Sí. la doctora Merkel usó de estas facultades y cuántas veces si lo hizo desde que ha gobernado Alemania sin distinciones. Esa es la segunda pregunta. Si la conoce. La agradezco, pero no la puedo contestar. No tengo esa información. Bueno, Pero lo muchas podemos gracias. estudiar. Me llamó la atención. Perdón. Ahí ya pasó el archivo. Gracias. Perfecto. Ahí está, lo tenemos todos. Con el Y- botón derecho hacen clic ahí y lo bajan a su computadora. Muchas gracias. La doctora Laura Monti, entonces, y con ella, si no hay nadie más, cerramos. Bueno, muchas gracias. Doctor, disculpe, le quería hacer dos cosas. Una, contarles que hace no mucho, el doctor Alfonso Santiago, junto con alguien más, que Estela seguramente se acordará, hicieron un estudio muy importante acerca del tratamiento de los DNU por el Congreso, y si los trataron, si los aprobaron, si no, haciendo todo un estudio documental de todos los DNU que se dictaron y que pasaron por el Congreso, muy interesante, con muchas sorpresas. Y luego le quería preguntar, el otro día lo escuché en una conferencia al doctor Barra, hablando de DNUs, y creí entenderle, entre otras cosas, lo siguiente, quizá me equivoco y Estela me pueda rectificar. Él hablaba de la jurisprudencia, sobre todo la Corte, en materia de DNUs, y cuestionaba en el punto urgencia la jurisprudencia tan estricta de pedir que el Congreso no se encuentre reunido por razones de fuerza mayor. Entonces él decía que hoy en día eso no existe, porque eso Es de actualidad. Se han sancionado en el gobierno actual 60 decretos de necesidad y urgencia. 60. 6 en ¿Qué año, Pablo? ¿O 60 en el 6, año? ahí voy, sí. 6 en 2019, 16 antes de la pandemia y 40 y pico el resto. Digo y pico porque el dato es de hace 5 días, quizás en estos 5 días cambió el número, ¿verdad? Pero para redondear, 6 en 2019, 16 antes de la pandemia y 45/50
después de la pandemia. Esos DNU, eso incluye DNU y delegados, perdón. Después de la pandemia, de los 45 decretos legislativos, 35 son DNU y 10 son delegados. Ahora, ¿cómo trabajó la bicameral permanente de seguimiento? Tuvo 5 reuniones. Una el 28 y 29 de abril, obtuvo corte intermedio. Otra el 18 de mayo. Otra el 26 de mayo. Otra el 14 de julio. Y otra el 3 de agosto. Digamos, convengamos que no se reunió muy seguido, que digamos, ¿no? En la primera, en la de abril, convalidó 20 decretos, pero esos 7 incluían uno de 2015, o sea, de Cristina, del mandato anterior, y uno del 2017, o sea, de Macri. En la del 14 de julio, convalidó 9 decretos, de los cuales solo 3 eran post-pandemia. El resto eran sobre la Agencia Federal de Inteligencia, sobre el ente regulador de la electricidad, ente del gas, otras materias. Y el 3 de agosto convalidó 1, que es el de Vicentín. Es decir, tenemos 60 decretos dictados, pero solo 43 han sido tratados por la bicameral. Y de esos 43 habría que restar unos 10 que son de periodos anteriores. Para no complicarlo, 60 decretos dictados, 30 analizados por el Congreso. Este número sería la síntesis de todo, ¿no? 60 decretos legislativos, incluyendo DNU y delegados, de los cuales solo 30 fueron tratados por la bicameral. De esos 30, que son la mitad, solo la mitad después fue tratado por el Pleno de las Cámaras, porque el dato que les estoy dando es de la bicameral. Entonces, 60, 30, 15. Poco. Ese es el número que quería transmitir. Poco, ¿eh? Poco. Pablo. Teniendo mayoría el Congreso, el gobierno en ambas cámaras, ¿no? Esto es lo curioso. Graciela, ¿me dejás hacer una pregunta, Pablo? En ese análisis, Pablo, ¿vos te fijaste? Porque yo recuerdo esto cuando Marcelo López Alfonsín estaba trabajaba en la comisión, me acuerdo que se lo pregunté en ese momento, si la comisión bicameral realmente analiza si están dadas las condiciones que se verificaban, o sea, si se verificaban las condiciones que habilitaban la creación del dictado del decreto, o si están convalidando el fondo de la cuestión. Mira, si entras a ver cada uno de los dictámenes, son todos iguales, es un copy-paste. ¿Qué es lo que se trató en el seno de la comisión? No lo sé. Si uno ve el dictamen, hay un eco. ¿Me escuchan bien? Sí. Si uno mira los dictámenes, son todos iguales. El primer párrafo dice, estaban dadas las condiciones para el dictado del decreto. Ahora, si lo discutieron o no, habría que ver el video de cada sesión de esa comisión, cosa que sinceramente no hice. No tuve paciencia. El único caso... perdón. Bueno, Pablo... Graciela. No. Laura, por favor, iba a cerrar, pero si quieres hacer... Graciela, te pedí la palabra. Sí. Pablo, está bien. Perdón. ¿Tenés la palabra? Gracias. Sí, no pensaba intervenir porque me parecía muy completo todo lo que se está diciendo, pero bueno, a raíz de cómo se ha ido hilvanando todo, quisiera hacer este aporte. En primer lugar, Pablo, muy bueno, muy erudito, muy completo todo lo que has hecho, como siempre, con la prolijidad que te caracteriza y la profundidad. Así que felicitaciones. Pablo. En segundo lugar, dos referencias preliminares. Personalmente, no estoy de acuerdo con que nuestra Argentina alguna vez cambie su sistema hacia el parlamentarismo. Creo firmemente en que nuestro régimen histórico actual y futuro debería ser el presidencialismo, pero justamente por eso, y porque estoy convencido de que tenemos que tener una presidencia fuerte, también tiene que estar fuertemente controlada y moderada. En ese sentido,
creo que la combinación de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 del 94, en materia de DNU, decretos delegados y promulgación parcial de leyes, son por lo menos lamentables en esto del fortalecimiento. Entiendo, Pablo, lo que decías cuando no hay que cargar sobre la letra. Está bien lo que señalás. Lo que ocurre es que esta prohibición, que inmediatamente después en los 3 casos se transforma en permisión, en el modo que ha quedado abierta la posibilidad de la reglamentación, nos lleva a lo que nos ha llevado. En materia de DNU, esta lamentable ley que tenemos, que como decía Daniel, permite legislar sin el Congreso, y que para lograr lo que debió darse en un momento exige una reforma constitucional, porque dudo mucho en nuestro régimen de hecho, de facto, no de facto en el sentido anticonstitucional, sino en la Constitución material, el presidente con mayorías de ninguna manera va a permitir que esta ley se modifique. Salvo un presidente estadista que gobierne más allá de la próxima elección y para la próxima generación. Así que soy muy escéptico en ese sentido. Creo, por supuesto, que tenemos que seguir luchando para que esta ley se modifique y el Congreso recupere sus plenas atribuciones. Pero me parece importante esto que señala Daniel Sapsay en el chat, donde dice que además debe tratarse de circunstancias excepcionales, que en el texto de la Constitución dice hicieran imposible seguir los trámites ordinarios. Esto de hicieran imposible seguir los trámites ordinarios es una cuestión de hecho que tiene primero que analizar, por supuesto, el presidente con su gabinete para ver si decide seguir adelante, pero si decide hacerlo interpretando con demasiada amplitud, es la comisión bicameral la que debe ponerle un valladar y justificar primero si fue imposible seguir el trámite ordinario. Me parece que esto es lo que poco podría completar todo lo que se ha dicho, ¿no? Tu excelente disposición, todo lo que has ampliado, pero dejarlo subrayado porque creo sinceramente, insisto, a pesar de que estoy convencido de la necesidad de un presidencialismo y un presidencialismo fuerte, que no vamos a moderarlo de esta manera y que cada vez se desbordará más, sobre todo con un Senado que, debiendo cumplir su responsabilidad de que el federalismo controle al presidencialismo, no lo hace porque se ha partidocratizado. Bueno, esto como aporte que quería realizar a todo lo que se ha dicho. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias, Pablo, por tu intervención. En ningún momento yo propuse ningún sistema parlamentarista. Yo soy No, que está claro. tenemos que ser presidencialismos porque nuestra Constitución es una Constitución tradicional historicista, como decía Vidal Campos, arraigada en las tradiciones argentinas, y esas tradiciones, nos gusten o no nos gusten, son presidencialistas y no parlamentaristas, ¿no? Está claro. Y sí, en cuanto a lo que decía Daniel en el chat del texto del artículo 99, les voy a leer un parrafito de cómo la Corte interpretó esa imposibilidad de reunir al Congreso y de seguir el trámite ordinario. La Corte dijo, cabe destacar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo, que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la nación en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. Esto lo dijo en tomo 338, página 1048. Interpretando el parrafito de eso y de que sea imposible seguir el trámite ordinario. Muy bien. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Pablo. Y bueno, para cerrar, Laura Monti quería decir algo, si no me equivoco. Sí, gracias. Era a raíz de lo que explicó antes el doctor Vanilli, que hay casos muy excepcionales en los que se justificaría el DNU aún estando reunido el Congreso,
como por ejemplo en ese momento la Corte señaló el que generó el caso Peralta, por la necesidad de la norma sorpresiva, ¿no? De que no haya corridas, etcétera, pero si no es muy difícil de encontrar. Cuando llegan los DNUs a control judicial, por lo general se los considera inconstitucionales por estos motivos. No conozco casos de planteo, por lo menos a nivel corte, de planteo de inconstitucionalidad de DNUs que hayan sido rechazados. En general prosperan, los pocos que he visto. Pablo, muchísimas gracias, Laura. Gracias. ¿A vos te parece que en este momento están dadas las condiciones para seguir legislando por DNU en razón de la pandemia? La pregunta del millón. Ahí tenemos que ir un poco a las fechas, ¿no? Yo creo que el primer DNU, que es el del 19 de marzo... el 279, 279. 297, si mal no recuerdo, pero no importa. Bueno, el primero, el que implantó la cuarentena, yo creo que ese estaba justificado. Y creo que pocas veces en la historia argentina un DNU estaba tan justificado como en esa circunstancia. Pero esto es 19 de marzo. No nos olvidemos que la Corte Suprema se expide en la consulta que le hizo la presidenta del Senado el día 24 de abril. A partir de ahí, las cámaras tuvieron de alguna manera el visto bueno para reunirse, pero recién se reunieron el 13 de mayo. Entonces yo diría, para contestar concretamente tu pregunta, Graciela, el primero pasa. Bien. Los dictados entre el 19 de marzo y el 13 de mayo, que empezó a reunirse el Congreso y que estaba la duda respecto de la pandemia, el aislamiento, si la hacemos presencial, si la hacemos virtual, bueno, hay que mirarlos con lupa. Puede ser como no. Después del 13 de mayo, me parece que el tema tendría que haber terminado. Lo quisiera dividir así en 3 periodos, ¿no? El primero, lo comparto, en el medio estudiemos cada uno por uno, y después del 13 de mayo me parece que ya está. Ya el Congreso estaba en sesiones. Es más, sesiones virtuales que pueden ser mucho más rápidas que las sesiones presenciales. Con lo cual el trámite para la sanción de las leyes se aceleró muchísimo con la sesión virtual, ¿verdad? Gracias por la pregunta, Graciela. Gracias, Pablo, por toda tu brillante exposición y por sobre todas las cosas, por todos los datos que nos has aportado y por toda la preocupación que nos has dejado sembrada. Porque ahora viene la segunda etapa de los DNU, dado que hay DNU que se dictaron por 6 meses, como los de la prórroga de los contratos de locación y la prórroga de las hipotecas y prohibición de las ejecuciones hipotecarias, que es el decreto, el DNU 319 y el 320, que vencen en septiembre, y que probablemente se prorroguen. Entonces vamos a seguir legislando por DNU en cuestiones económicas tan graves como estas. Como verás, has dejado sembrado una mayor preocupación de la que teníamos antes, pero también un mayor conocimiento. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes y les deseo que sigan bien de salud y nos volvemos a ver para el 21 de septiembre seguro. Les recuerdo que va a estar una jurista rusa que consiguió que viniera la doctora Alejandra Rodríguez Galán, que habla español, y que me parece que son esos lujos que nos podemos dar durante la pandemia, que difícilmente la tendríamos presente entre nosotros, por lo tanto, sería muy bueno que lo aprovecháramos. Intermedio, el doctor Pablo Palazzi nos va a hablar del problema de los buscadores de Internet, que hoy, más que nunca, presentan aristas que son necesarias tratar, justamente quizás por lo dependiente que somos de las maneras virtuales y de las maneras lejanas. Así que les deseo entonces que estén ustedes bien y muchas gracias por vuestra presencia y hasta luego. Adiós.